Casi las 11:30 de la mañana. Hemos hablado muchas veces en estas últimas semanas de el tema del presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento por la asignación de recursos, que ya sabemos que es escasa, que hay varios frentes en los que se está reclamando una reasignación presupuestal o que se revise los montos asignados porque no alcanza, pero no alcanza aquí, allá ni acullá. Uno de los aspectos que más preocupa es la escasez de recursos para todo lo que significa el sistema de justicia de nuestro país. Estamos hablando de jueces, fiscales, actuarios, defensores de oficio, que cada uno en su momento y en su ámbito ha planteado esta preocupación a nivel parlamentario, a nivel de comisiones, han sido recibidos, lo han planteado, pero parecería que no hay dinero. Tal es el caso de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, que evidentemente están necesitando mejoras salariales, están necesitando nuevos cargos porque no dan abasto. No hay que ser ningún genio simplemente con estar informado de lo que sucede diariamente en el país. Nos damos cuenta de que los defensores de oficio no alcanzan, no son suficientes. Y un defensor de oficio es el abogado designado por el Estado para patrocinar a una persona que no puede pagar un abogado, que son la gran mayoría. Pues si tenés plata y podés pagar un abogado, espectacular. Ahora, si no tenés plata, como la mayoría de las personas que no disponen de dinero para solventar los gastos de honorarios de un patrocinio profesional, recurrís a un defensor de oficio. Estamos en comunicación con la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la doctora Estefanía Broggi Colman. Doctora, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Buen día, muchas gracias por la invitación, como siempre, y por escucharnos. Con mucho gusto. A grosso modo, yo pinté un panorama de cuál es la situación de ustedes. ¿Nos puede dar más detalles? Sí, es así. Nosotros, bueno, estamos por el tema del presupuesto del 2025-2029, en el cual concurrimos a senadores, en el cual estamos reclamando en sí una que es indispensable, y así lo hicimos saber, que es el tema de los defensores suplentes. Para nosotros ya es algo impostergable, desde los defensores cuando hay licencia maternal, cuando hay licencia por enfermedad, se deben cubrir entre los propios compañeros. Eso termina siendo una sobrecarga para el propio compañero, y además estamos dando un servicio que no es el que queremos, porque si tenemos que estar cubriendo y no tenemos un defensor suplente que nos pueda cubrir, lo que hacemos es tapar incendios. Eso lo dejamos en claro, que para nosotros es algo impostergable, sobre todo en las defensorías del interior, donde los compañeros no tienen especialización, sino que cubren todas las materias. Hoy alguien que está en una pensión alimenticia, después va a tener que ir quizás a un desalojo. Entonces, bueno, la idea es poder ver si pueden otorgarnos desde el presupuesto los defensores suplentes. En sí estamos reclamando 14 defensores suplentes, que son 9 para el interior, 5 para la capital, que a la vez también lo solicita la Suprema Corte de Justicia cuando envía el presupuesto quinquenal realizado por ellos. Ese es uno de los reclamos y del cual sí hicimos hincapié, que para nosotros es impostergable. Los jueces tienen jueces suplentes, los fiscales también, y además, bueno, se cobra también ahora por el presupuesto que viene, que se aprobó en diputado. Va a haber una compensación que se le van a realizar a quienes están en menor jerarquía, a nivel Poder Judicial, a quienes están en menor jerarquía, y tengan que cubrir a otras personas que tienen mayor jerarquía. Es ahí se le va a dar la compensación y se le va a redistribuir, a abonar la diferencia salarial. Pero los defensores públicos no, porque nosotros, como no tenemos a quien cubrir con mayor jerarquía, nos cubrimos entre nosotros, no estamos en ese articulado. Entonces, sí entendemos que es importante, por ejemplo, que de una vez por todas nos den los cargos suplentes, los defensores suplentes. Eso es uno de los reclamos. El otro de los reclamos que nosotros estamos haciendo es por la partida de vivienda, que incluso también estamos en juicio, del cual ayer tuvimos una audiencia en el juzgado civil quinto, en el cual nosotros reclamamos el 20% del cual se le abonan a los jueces, ¿ah?, por la partida de vivienda. Entendemos que nosotros, nuestra carrera comienza también en el interior, entonces, bueno, entendemos que también deberíamos percibir ese porcentaje. Además de que por la ley 1991 los defensores deben percibir lo mismo que percibe un juez.
Entonces, bueno, eso es parte de los reclamos, además de los 147 cargos que también está solicitando la asociación y también lo solicita la Suprema Corte de Justicia en el presupuesto, donde la Suprema Corte de Justicia solicita 96 cargos específicamente. Nosotros solicitamos 147, de los cuales 85 son para el interior y 62 para la capital. Entendemos que, bueno, a ver, entendemos que es un presupuesto ajustado, pero sabemos también que se acaba de aprobar con media sanción y estamos muy contentos de que se haya aprobado por media sanción el tema del servicio descentralizado y que ahora está discutiéndose en diputados, pero entendemos que el servicio descentralizado, si se crea y sin recursos, va a ser difícil la aplicación, ¿no? También. Entonces, los tres puntos son los defensores suplentes, la partida de vivienda y los 147 cargos. Eso es Sí, básicamente y lo que están esos son los tres planteando. puntos. Y el otro punto que también reclamamos es el famoso 26% que desde hace más de 15 años, bueno, se está reclamando donde falta todavía que a los defensores públicos se le asigne el 6,08 para llegar a ese 26%. En realidad, también ya, eso no es un reclamo en realidad, sino que es algo que legalmente corresponde y bueno, eso también lo estamos reclamando, que en algún momento se va a tener que solucionar y esperamos que sea a la brevedad. Esto es en el rubro de ajuste salarial, o sea, un 6% para llegar a ese 26% referido a un ajuste en Es, los salarios. es referido en el año 2000, hace 15 años atrás, cuando se le aumentó el salario a los ministros, bien, de Estado, también se hizo estamos todos enganchados. Entonces, bueno, se hicieron juicios, hay compañeros que cobran por juicio una vez al año ese 26% y hay otros que llegaron a acuerdo y todavía les falta el 6,08 para llegar a ese 26% y que, bueno, tengamos todos los mismos salarios, ¿no? Porque hoy estamos cobrando todos diferentes. Claro. Ahora, ustedes ya estuvieron en la comisión del Senado, como usted señalaba, así como en el presupuesto está contemplado equiparar el salario de los fiscales al de los jueces, que era una reivindicación. ¿Tienen información de que alguno de estos puntos clave para ustedes van a ser contemplados en forma en el presupuesto? Bien, hemos visto que salió en la diaria, han salido en varios, y salió también en el informativo, de que están viendo de qué se puede reasignar a la defensa pública, así que bueno, estamos atentos, pero todavía no nos ha llegado información en realidad. Por ahora la realidad es que es cargo cero, defensores suplentes cero, el 6,08 que todavía falta es cero y por eso mantenemos el conflicto, ¿no? Porque la defensa pública hoy no tiene en su presupuesto designado algo que le permita decir, bueno, hay una señal de que se entiende el trabajo que hacemos. Las medidas que ustedes llevan adelante, ¿en qué consisten? ¿En no hacer defensas? ¿Cómo lo implementan? No, hoy en realidad esas medidas ya fueron levantadas, se está haciendo el trabajo habitual porque esas medidas, a ver, esas medidas nunca se pudieron cumplir porque siempre estuvimos, no dejamos de atender a nadie, la realidad es que es imposible dejar de atender a la gente que viene, muchos no tienen para un boleto, no vamos a dejar de atender a las personas. Entonces, esas personas siempre fueron atendidas, si bien se puso esas medidas, que es algo que ya de por sí hay veces que no se puede hacer porque estamos cubriendo a otros compañeros, pero esas medidas fueron levantadas porque en sí no tenían ningún sentido de seguir manteniéndolas cuando, bueno, nuestro fin es el acceso a la justicia y que las personas accedan, ¿no? Ahora, no sé, se me ocurre pensar, y esto va de mío, no habrá una suerte de aprovechamiento, de avivada, de que, como se sabe que ustedes no van a dejar tirada a la gente, porque la gente que recurre a ustedes y que necesita de ustedes es gente realmente vulnerable, que no tiene recursos, y que entonces dice, bueno, si no les damos a los defensores de oficio, ellos igual van a laburar, y como que los dejan relegados porque saben de su compromiso con la gente. Bueno, puede ser, pero yo creo que en realidad es que todavía no se entiende el trabajo que hacemos los Sí. defensores públicos. Yo creo que no sé, todavía falta concientizar que si
hay una persona que no tiene recurso para recurrir a la justicia, debe ir con un defensor público. Y si no accede a ese defensor público, esa persona se quedó sin asistencia. Entonces, yo creo que todavía no se da, no entienden la gravedad de que una persona no pueda tener su día en el tribunal. Hasta que a uno no le toca, ¿no? Cuando a uno le toca y tiene que pasar por eso, ahí se dan cuenta. Pero bueno, yo creo que hemos logrado concientizar un poco igual a nivel, la verdad que a nivel Senado estamos muy contentos cuando se aprobó la media sanción. Las palabras que dieron todos los senadores de todos los partidos, del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Blanco, hacia nosotros, donde reivindicaban y entendían el trabajo que hacíamos. Y entendían también que ahora había que ver el tema presupuestal. Entonces, bueno, estamos a la espera, esperamos que nos reasignen y que entremos en el presupuesto. Pero bueno, todavía la realidad es que todo es cero. La verdad que desalentador, ¿no? El panorama. Ojalá que esto cambie, porque si no, además, más allá del perjuicio que les provoca a ustedes como profesionales, las consecuencias que tiene todo esto, usted señalaba, la cantidad de gente que queda sin asistencia, literalmente desamparada. Entonces ahí se otra vez vuelve arriba de la mesa que hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres, ¿no? Eso está quedando en evidencia. Con el manejo que se está haciendo desde el punto de vista del presupuesto. Le quería consultar, además del tema de los salarios y de los cargos, por el tema de el funcionamiento de los defensores de oficio y los espacios físicos para trabajar. Ustedes trabajan en sus casas, ¿cómo hacen para trabajar diariamente? Sí, le cuento un poquito. Nosotros en realidad tenemos, vamos a la oficina de lunes a viernes y también, bueno, los compañeros que están de turno sábado y domingo, pero obviamente que en la oficina nosotros hacemos el trabajo básico. Después en nuestras casas confeccionamos las demandas, estudiamos jurisprudencia, buscamos jurisprudencia para poder armar una demanda, porque no se trata solo de un escrito simple. Claro. Es una demanda que lleva su tiempo, su asesoría, y donde en la demanda digamos algo mal, a la persona la perjudicamos. Entonces, toda demanda, toda persona que vaya a iniciar un juicio, se tiene que estudiar ese caso. Habrá casos más fáciles y casos más complejos, pero todo se le requiere estudio. Entonces, bueno, ese estudio uno lo realiza en su hogar, en forma tranquila, incluso para cuando hay juicios penales, para desgravar esos juicios penales y poder preparar cómo va a ser en definitiva la defensa, la teoría del caso. Además trabajamos muy solos, nos ayudamos entre los compañeros. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, para que se haga una idea, donde muchas veces nos consultamos entre los propios compañeros qué harían en este caso, qué harían en otro caso. Nos compartimos la sentencia, nos compartimos la jurisprudencia. Por suerte tenemos un grupo de defensores muy lindo, muy unido, que nos ayudamos porque hay muchos que están en el interior solos y bueno, y no tienen otra ayuda que la nuestra. Entonces, intentamos ayudar también para ayudarlos en los juicios que hay juicios complejos. Tenemos juicios por medicamentos, hay un montón de cosas donde nosotros sí debemos estudiar el caso porque son complejos y ese es nuestro hogar. En nuestro hogar es donde nosotros hacemos la mayoría de nuestras tareas, en realidad, a nivel de demandas, a nivel de estudio. Luego en la oficina, por supuesto, atendemos al público, vamos a las audiencias, hacemos todo lo que tiene que ver en el horario judicial de atención al público y Claro. poder ir a las audiencias. Imagínense que nosotros, en el horario que estamos en audiencia y es imposible poder hacer una demanda en ese momento. O sea, las demandas las hacemos luego en nuestras casas, en forma tranquila, porque además los sistemas tecnológicos que tenemos no son los mejores, ¿no? Me imagino, Tampoco. me imagino. Doctor Abroggi, uno de los puntos que usted señalaba es la partida de vivienda, ¿no? Y los defensores de oficio demandan al Poder Judicial por partida de vivienda impaga. Esto suena muy loco, ¿no? Porque de alguna manera es una parte del Poder Judicial demandando al Poder Judicial. Es como que se pisan la capa entre gitanos, ¿no? Es medio raro. Sí, es así. Nosotros estamos reclamando el 20% de esa partida de vivienda. Ayer tuvimos audiencia en el cual se realizó la audiencia preliminar, donde no hubo acuerdo, por supuesto, y se van a diligenciar determinadas pruebas. Entendemos que es un reclamo justo,
no sabemos, por supuesto, como todo juicio, qué podrá pasar, esperamos que sea a nuestro favor, pero es un reclamo justo porque nosotros iniciamos, igual que los magistrados, nuestra carrera en el interior. Entonces, bueno, eso implica también pagar un alquiler, otros gastos extras. Nosotros ni siquiera nos pagan la mudanza cuando tenemos que trasladarnos a otra defensoría. Entonces, bueno, no somos, cuando una de las cosas que decía la Suprema Corte de Justicia es que en realidad tenemos lo mismo que los demás funcionarios. En realidad no. Nosotros, nuestra carrera sí o sí tiene que empezar en el interior. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, por eso también, que igual que los magistrados y que los fiscales. Entonces, bueno, entendemos que es un reclamo justo, que lo perciben en definitiva los jueces, lo percibe también el director nacional de la defensa pública, la directora nacional de la defensa pública también percibe ese 20%, y bueno, entendemos que también debe ser abonado a los defensores públicos, tanto del interior como de la capital. Hay un proyecto de ley para descentralizar la Defensoría Pública. ¿De qué se trata, doctora? Sí, es así. Nosotros entendemos que necesitamos contar con recursos propios, con autonomía técnica, con autonomía presupuestal propia y tener un director y directora que pueda ir a, cuando va al Parlamento, cuando tenga que discutir determinadas cosas por la defensa pública, que sea exclusivo por la defensa pública. Este, a ver, la defensa pública no son solo los defensores. Dentro de la defensa pública, obviamente que tenemos a los funcionarios administrativos, que son hoy muy importantes dentro de la defensoría, porque ellos en el interior nos ayudan un montón y en el Montevideo también. Tenemos los procuradores, que también son muy importantes dentro de la defensoría, que son como la mano derecha del Montevideo, sobre todo del defensor público. Y cuando estamos en audiencia son los que muchas veces terminan atendiendo a la persona para que esa persona se pueda ir con una respuesta. Y tenemos también funcionarios colaboradores. Hoy son 40 funcionarios colaboradores, que sin ellos, en realidad, la defensa pública se vería más desbordada. Imagínense que, por ejemplo, la Defensoría Penal de Montevideo, en la parte donde trabajan en fiscalía, hay más funcionarios colaboradores que defensores. Si serán importantes. Entonces, bueno, somos todo un conjunto. Y que ese director y directora pueda velar por los derechos de todos nosotros, pueda ir al Parlamento a pedir presupuesto, a pedir mejores condiciones laborales y que eso va a repercutir en que en un mejor acceso a la justicia, creo que es impostergable. O sea, creo que el servicio descentralizado se tiene que dar por el acceso, para dar un servicio de calidad y también porque los defensores y defensoras públicas no podemos estar dentro del Poder Judicial. Ayer escuchaba, leía en realidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el cual, bueno, nosotros una cosa reclamamos, que también tenemos la misma responsabilidad y compromiso que los magistrados, que es una realidad, cada uno dentro de su rol, pero hay un compromiso de ambos. O sea, los magistrados están muy comprometidos con toda la función que hacen, y los defensores también estamos muy comprometidos con los defensores que hacen. Y leer que el propio presidente diga que los defensores solo hacemos escritos es doloroso, porque es señal de que no conocen nuestro trabajo de todo lo que hacemos. Nosotros no solo hacemos escritos que no son escritos. A escrito le llamamos al escrito de mero trámite. Nosotros hacemos demandas de la cual buscamos jurisprudencia y de la cual, si nos equivocamos, la persona pierde el juicio. De la cual, si no hacemos un buen, en penal, si no hacemos una buena teoría del caso, esa persona, si llega a ser inocente, puede terminar condenada. O sea, hay un montón de cosas que nosotros tenemos, personas que están penadas de libertad, que están en presas, que también muchas veces requieren, porque están en condiciones horribles, y requieren que nosotros hagamos habeas corpus correctivo, que tengamos que buscarle que estén mejor, de cambiarlo de cárcel porque corran riesgo. Hay un montón de situaciones, ¿tá? En civil, el tema de los medicamentos, en especializado, los niños, niñas, adolescentes, y toda la situación que viven las personas que sufren violencia. Ahí hay un defensor público, entonces no solo hacemos escrito. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros nos equivocamos, esa persona también va a ser perjudicada. ¿John Pérez es el Entonces, presidente de la bueno, Suprema Corte?
Exactamente, sí. Y bueno, la Qué verdad que, concepto trivial hacia la Defensoría de Oficio, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, bueno, es uno de los motivos porque también uno dice, no podemos seguir dentro del Poder Judicial, que es lógico y se entiende, porque el compromiso de ellos tiene que estar con la judicatura. ¿En qué está este Nosotros proyecto no de ley? podemos estar dentro. Y bueno, ahora está en diputados, en el cual tuvimos ya comisión, donde fue también la Suprema Corte de Justicia, donde fuimos nosotros, donde fueron los funcionarios, también AFU, la Asociación de Funcionarios Judiciales, escucharon a cada uno y bueno, y ahora va a seguir en estudio, seguramente haya modificaciones. Nosotros entendemos que el Senado lo estudió muy bien, estuvieron en cada detalle, se armó una subcomisión donde para tratar de que la ley sea lo mejor posible. Por supuesto que si hay algo en diputados que haya que modificar, se hará, volverá a Senado, nos Claro. hicieron algunas propuestas de las cuales nosotros no ponemos objeciones. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que sea lo mejor, pero sí entendemos que debemos ser descentralizados. Eh, Debemos irnos del Poder Judicial y tener nuestro propio presupuesto, claro. nuestra propia autonomía técnica y bueno, y un Autónomos. director y directora. Claro. Doctora Broggi, se nos ha terminado el tiempo. En el No, pues, transcurso de la entrevista usted hablaba de la especialización de los fiscales, ¿no? O que la especialización en distintas materias, que eso me imagino, con el panorama general que usted nos cuenta, debe ser algo que está absolutamente relegado. exacto. Nosotros acá en Montevideo, por ejemplo, si bien tenemos especialización, o sea, están los defensores que hacen penal, los defensores que están en la parte de ejecución, los defensores que están en familia, los defensores que están en familia especializado, la realidad es que, por ejemplo, tenemos fiscalías de homicidios, fiscalías de violencia de género, fiscalías sexuales, fiscalías de estupefacientes y los defensores, acá en Montevideo, por ejemplo, hacen todo también en ese Claro, sentido. Y en claro. el interior, peor, en el interior en realidad Sí, no solo hacen penal, terminan ayudando también en otras materias, los de las otras materias también terminan ayudando en penal, porque son pocos, esa es la realidad. Entonces, bueno, incluso el Maldonado, por ejemplo, los defensores penales terminan haciendo también ejecución, o sea, tienen todo en realidad, que antes tenían un defensor de ejecución y no lo repusieron. bueno, ojalá que este presupuesto marque otra realidad para ustedes porque los necesitamos. Mientras sigan perteneciendo al Poder Judicial, precisamos una justicia robusta, una justicia que sea justa y que sea en pie de igualdad para todos, ¿no? El día que se apruebe este proyecto, ojalá, y que descentralicen la Defensoría Pública, bueno, capaz que ahí se puede pelear de otra manera, pero en cualquier caso, ojalá que este presupuesto esté a la altura de las circunstancias y que les dé los recursos y lo que ustedes piden lo más posible. Ese es nuestro deseo. Esperamos que sí, nosotros también lo deseamos, también por los defensores y defensoras y por la gente sobre todo para que pueda tener un acceso a la Ni justicia que hablar, digno. ni que hablar. Doctora Estefanía Broggi Colman, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes siempre por escucharnos. Un placer, hasta pronto. Uf, si habrá para plantear y para reclamar, ¿no? Qué tremendo. Móvil en vivo, Lucía, adelante. Marcelo, bueno, como les comentábamos aún desde aquí, viviéndose lo que es este Día Mundial de Diabetes, porque bueno, hay mucho que prevenir, que informar, y en esta instancia con la posibilidad de hablar con el director de la Departamental de Salud, estamos hablando de José González, desde el Paseo San Fernando. José González, ¿cómo se está viviendo este día y qué es lo que se buscaría enaltecer o destacar en estas fechas? Bueno, muy buenos días para todos, un saludo para la audiencia. En realidad, como tú decís, son días que apuntan a un proceso de sensibilización, de posicionamiento del tema en los medios, en la comunidad, esto de hacer pesquisas, de acercarse a dialogar con la población en términos generales, a través de diversas instituciones, no solo los prestadores de salud, sino estructuras de educación, como pueden ser las escuelas de enfermería, universidades, y por supuesto organizaciones como es la Asociación de Diabéticos de Maldonado, que también tienen un rol, una trayectoria en este sentido muy importante. O sea que es un vínculo con la sociedad, es un vínculo en una fecha tan importante que nos
tiene que hacer reflexionar muchísimo sobre una enfermedad crónica, una enfermedad que tiene una prevalencia en nuestro país de cerca del 10% de la población, que todavía nos tiene en una cantidad de puntos la necesidad de encontrar mejores respuestas para la población. Aquí hay claros aspectos de inequidades en accesibilidad y eso hay que mejorarlo. Aquí hay algunas situaciones de evolución de esta enfermedad que nosotros podemos prevenir esas complicaciones. Hay avances en las respuestas terapéuticas, necesitamos concientizar de la prevención, de lo que son los factores de riesgo. Es importantísimo la interacción, trabajar con las instituciones, pero trabajar con las organizaciones civiles, y en ese sentido nosotros quisiéramos hoy ya anunciar y dejar planteado que la Asociación de Diabéticos de Maldonado va a formar parte del núcleo de trabajo de lo que son las instancias de articulación, complementación en todo el territorio, cuando hacemos trabajos en los municipios, en pequeñas localidades, cuando hacemos jornadas de capacitación, pero cuando desarrollamos los convenios de complementación. Esto va a ser con la Intendencia, esto va a ser con el Sanatorio Mautone, con la Asistencial Médica y con ACE, y allí va a estar ADIN, que lo hemos invitado a participar de ese proceso, de esa dinámica de complementación, de ir encontrando espacios para justamente hacer aportes que a la población le vayan dando cada vez mejores beneficios, sobre todo en accesibilidad, la prevención sobre factores de riesgo y lo que tiene que ver en el paciente ya con diagnóstico, en la continuidad de sus controles, de su asistencia y la prevención de complicaciones o el desarrollo de complicaciones por una mala evolución de la enfermedad. Así que yo digo que es un día que nos sirve hoy como primer disparador para esta información que queremos dar, pero también, como ustedes ven, con mucha interacción con la sociedad, así que nos parece sumamente trascendente lo que han hecho, sobre todo las organizaciones hoy aquí. Hablaba de un 10% más o menos de la población. ¿Tiene o hay datos de Maldonado? Bueno, eso es un tema que siempre que se nos pregunta datos epidemiológicos, hay aspectos que no nos permite hoy tener una concreción de cuáles son los datos exactos. Ahí hay que hacer un trabajo, ya el Ministerio lo está trabajando a nivel país. Este trabajo implica que todos los prestadores, que los registros de la información de la población que está con diagnóstico de diabetes entre a un registro único para poder justamente alcanzar ese dato. Si bien el dato que tenemos no es exacto, sí es un dato que se aproxima a esa realidad, pero igual, para tomar decisiones hay que tener esos datos bien procesados. Pero a su vez hay otra información en los datos que no solo el paciente que tiene diagnóstico de una diabetes, sino el paciente que tiene o factores de riesgo, o que tiene una glicemia alterada en ayunas, o sea, hay otros elementos más que también hay que ir documentando para justamente ver cuál es en esa población, en ese rango de riesgos, las acciones que tenemos que hacer. Maldonado no sale de la media de lo que es el país, vuelvo a repetir, ronda entre el 9 y el 10% de la población diagnosticada y con factores o con probabilidad de que sea diabético y no lo sepa. Ahora, también es importante remarcar, en el caso de Maldonado, que es una población que viene en crecimiento. ¿Sí? Eso también genera un desafío, es un departamento que ha crecido poblacionalmente, pero que también tiene una población con un sesgo de población adulta, población grande, población mayor, donde el peso de las enfermedades crónicas, como el caso de la diabetes, también incide mucho, o sea que eso tensa a las estructuras de asistencia que al no trabajar o al no tener escenarios fortalecidos en prevención, se encuentran con enfermedades que vienen desarrollando complicaciones y eso después genera más dificultades en la respuesta asistencial y en la calidad de vida de esas personas. Entonces, el desarrollo para aquí es obtener datos, precisar datos, ver cómo están distribuidos en la población. No es lo mismo saber los datos globales del departamento que saber los datos sesgados en la capital, en San Carlos, en una localidad más pequeña como puede ser Aiguá, como puede ser Pan de Azúcar. ¿Para qué? Para tomar decisiones en conjunto con los prestadores de qué estructuras asistenciales hay que fortalecer en esos lugares, de cómo esas estructuras asistenciales brindan la asistencia, de si hay dificultades, por ejemplo, en el transporte, en la movilidad de esa población para acceder a un tipo de control, en los horarios que se brindan esas asistencias. O sea, hay que pensar en una forma muy integral de cómo se brindan esos servicios y para eso es fundamental tener datos mucho más precisos, no solo la cantidad, sino saber cómo están distribuidos, qué perfiles de edades tenemos, ¿sí? Justamente para la toma de decisiones.
¿La gente puede venir hoy, por ejemplo, a hacerse un diagnóstico acá o eso tienen que ir, por ejemplo, a un prestador de salud? Sí, hoy aquí se hacen tamizajes, hay varias mesas que van a hacer el tamizaje. Allí en ese tamizaje hay una orientación, hay lo que se llama una consejería y seguramente si hay algún elemento que se encuentre, que implique la continuidad en el prestador, se lo va a asesorar en ese sentido, claro. Muy bien, entonces queda hecha la invitación a que la gente se arrime a vivir un poco esta jornada donde realmente se da oportunidad de hacerse esos chequeos correspondientes para poder llegar a esa prevención que uno busca para este tipo de instancias, ¿no? Así que completísima la información, muchísimas gracias, José. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, entonces ya culminamos por aquí y nos veremos a continuación. Volvemos con vos, Marcelo Piso. Muchas gracias a Lucía y a Santiago. Le agradecemos al doctor González por también estar presente en nuestro programa con esta temática. Hacemos una pausa, prácticamente ya es el mediodía.